para entender de dónde nacen los coeficientes de rigidez de un tensor, es necesario construir un fenómeno similar. Ya, tenemos un tensor cuyo extremo inferior está restringido de desplazamientos. Al extremo superior le asignamos una deformación de una unidad, lo que va a deformar el tensor de esta manera. Entonces tendremos un tensor sin deformar y un tensor deformado, pero para que exista esta deformación es necesario que una fuerza esté tirando del tensor, y esta fuerza que está tirando el tensor es la que ocasiona la deformación unitaria. El valor de esta fuerza, según la mecánica de materiales, depende de las características del tensor, de cómo está configurado, de su estructura, etc. Entonces depende del área, del modo de elasticidad y de la longitud. Pero además, depende de la deformación del mismo tensor. En este caso es una unidad. Ya. La fuerza que opone resistencia a la tensión, es decir, la fuerza que aporta rigidez a la tensión, no es necesariamente esta, sino la proyección de esta fuerza en la línea de acción del eje, o en la línea de acción del tensor, o sea, en el eje del tensor. Es decir, que la fuerza que está oponiendo resistencia o sumando rigidez a la tensión es esta fuerza de aquí, que es la proyección en la línea de acción del tensor. Entonces vamos a llamarle P a esta fuerza. Esta fuerza va, como conocemos el ángulo con el que está inclinado este tensor, llamémosle alfa. Este ángulo se va a repetir aquí porque son alternos internos, y este ángulo se va a repetir aquí porque son opuestos por el vértice. Como conocemos este ángulo, conocemos que este es un triángulo rectángulo y que esta es la hipotenusa porque está opuesta al ángulo recto. Entonces, sabiendo que este es el cateto adyacente al ángulo, ¿a qué va a ser igual P? P será igual, por trigonometría, a la fuerza que está en dirección de la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa. O sea, P es igual a F por coseno de alfa. Ya, hacemos un paréntesis ahí. Entonces esta es la fuerza que actúa en el eje del tensor. Ponemos otra vez aquí la misma situación, pero obviamos algunos parámetros para no sobresaturar de imagen, de contenido el ejercicio. Tenemos la unidad de desplazamiento y tenemos la fuerza que actúa en el eje del tensor, que es una fuerza de P, una fuerza P que es igual a la fuerza F por el coseno de alfa. Ahora, esta fuerza F sí es la que genera rigidez a la tensión. Entonces, de esta fuerza F sacamos los coeficientes de rigidez tanto para el eje X como para el eje Y. A estos coeficientes de rigidez los llamamos Kx o Ky, y van a tener los valores que me proporcione el análisis trigonométrico que le vamos a hacer. Como ya sabemos, este es el ángulo alfa, este es el ángulo alfa y este es el ángulo alfa. El valor del coeficiente de rigidez en X va a ser igual, como conocemos que esta es la hipotenusa y que este es un ángulo recto. El valor del lado adyacente al ángulo va a depender de la hipotenusa y del ángulo en sí. Es decir, que Kx va a ser igual a P por el coseno del ángulo. Pero P es la fuerza que está aquí por el coseno del ángulo. Entonces Kx va a ser igual a F por coseno del ángulo por coseno del ángulo. Es decir, como F es AE sobre L, Kx va a ser igual a AE sobre L por coseno
del ángulo al cuadrado. O sea, kx, el coeficiente de rigidez en x, para este caso particular de una deformación en el extremo superior, es de AE sobre L por coseno cuadrado del ángulo. Y KY, vamos a poner con otro color, KY va a ser igual a P por seno del ángulo. Es decir, que KY va a ser igual a A por E sobre L por coseno de alfa por seno de alfa. En algunos libros se tiene esta fórmula de acá, que es AE sobre L por coseno de alfa y por coseno, voy a llamarle beta, que es el ángulo que está aquí. Esto se cumple siempre y cuando alfa más beta sumen 90 grados. Ya, entonces ambas fórmulas son iguales siempre y cuando el ángulo alfa y el ángulo beta sean iguales. Ambas funcionan. Bueno, y eso es. Así se obtienen los coeficientes de rigidez. Pero este es para un caso particular en el que el desplazamiento solo ocurre en el extremo superior del tensor y está en tensión. Hay casos, por ejemplo, en el que en vez de estar en tensión, el elemento se comprime. En este caso, la fuerza que lo comprime vendría en esta dirección. Y la componente que actúa sobre el eje del elemento vendría en esta dirección. Entonces tendríamos un kx para acá y un ky para acá. Así que es muy importante entender que este es un caso particular en el que el desplazamiento solo ocurre en el extremo superior del elemento, pero que pueden ocurrir varios casos diferentes, que por ejemplo el desplazamiento ocurre en el extremo inferior y se hace hacia la derecha, por ejemplo, o que el desplazamiento ocurre en el extremo inferior pero sea hacia abajo, o que el desplazamiento ocurre en el extremo superior pero sea hacia arriba. Entonces así se hace ya. Bueno, chao.